Claro, ahí sí. Gracias, presidenta. Diputadas que también, bueno, diputada Mix se quedó también a esta sesión, habiendo estado la sesión pasada, y al escuchar los comentarios es bueno porque vamos trabajando sobre algo, ¿no es cierto? Tuvimos una sesión intensa la semana pasada, nos pidieron volver con una pedida concreta, ¿no es cierto? Que es básicamente la pregunta que está haciendo la diputada Mix también de cómo, aprovechando la ley de armonización, qué indicaciones deberíamos agregar para disminuir la probabilidad de que esta tragedia de la que conversamos siga ocurriendo y siga aumentando. O sea, las cifras que mostró el defensor hoy día, las que mostró el director del servicio la semana pasada, no solo dan cuenta de un estado muy crítico, sino que ese estado va empeorando año a año. Y eso es la definición de una crisis al final. ¿Ya? Y queremos de nuevo volver a decir algo que mencionamos la semana pasada. Esto no es un problema del Ejecutivo, ¿ya? Eso no es un problema de este Ejecutivo. De hecho, creo que la percepción en general es que tenemos un buen Ejecutivo para este tema. Tenemos un buen director, una buena subsecretaria y una institucionalidad mucho más robusta que antes, y que es producto de la ley. A pesar de eso, estamos peor, cada año estamos peor, desde el 2019 hasta ahora. Pandemia por medio, pero hay otras cosas, otras grietas que se rompieron en el sistema producto de la pandemia, pero que venían mal de antes también. Eso para despolitizarlo, independientemente que haya que dar la discusión política, como conversamos con la diputada la semana anterior. Bueno, nos vinimos con una pedida concreta, ¿cierto? ¿Qué cosas se pueden hacer? Porque el defensor está hablando del sistema y el sistema es complejo y va a tomar tiempo, ¿cierto? Para que se ajuste y en ese tiempo, cuando vaya pasando ese tiempo, van a ir apareciendo otros problemas estructurales que va a hacer que el sistema permanentemente tenga que ir mejorando y porque es una tragedia que va a seguir ocurriendo. El tema es cómo lo vamos administrando mejor, año a año. Entonces nosotros trajimos eh, medidas concretas a tres problemas que nos parecen de lo más urgente. ¿Ya? Esa puede ser una opinión arbitraria, pero creo que varios la comparten. Entonces, si podemos avanzar a la siguiente lámina. La cifra, mm, creo que que más nos afectan son las de explotación sexual comercial, las de niños inimputables y niños que tienen trastorno grave de conducta. ¿Qué significa esto? Que son niños, o sea, estos tres públicos objetivos, vamos a llamarlo, son públicos que con la oferta actual no solo no se están mejorando las trayectorias, sino que a veces se están empeorando. El defensor habló de muchas cosas, pero no sé que detrás de todo lo que dijo hay indicaciones que tienen que ver con la oferta programática. Habló del intersector. Entonces, la oferta programática para mejorar las trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes depende mucho de servicios que no son el Servicio Nacional de Protección Especializada. La presidenta hoy día hizo una pregunta en esa línea, ¿qué se puede hacer para que quien tenga que abordar esta crisis lo haga y no quede para el siguiente gobierno? Pero también dentro del servicio hay oferta programática que no solo no está teniendo efecto, sino que creemos que empeora la calidad de vida. Y eso es infinitamente grave porque por ley y bueno, por ética, como decía la diputada también, el Estado debería hacer todo lo posible por proteger la vida de niños, niñas y adolescentes y sabiendo que tiene oferta que es iatrogénica, o sea, que hace más mal que bien, aún así sigue apostando por la misma oferta. Y vamos a hablar de eso en la lámina que viene. Pero es básicamente en estos públicos, ¿cierto? Explotación sexual, inimputables y trastorno de conducta complejo, o sea, niños que en verdad no pueden controlar su impulso y la oferta hoy día no está respondiendo. Los problemas centrales y están interconectados entre sí, pero tratamos de hacer una división para conversar de esto. El intersector no ha logrado entregar la oferta de servicio ni en cantidad ni en calidad suficiente. Vamos a coincidir ahí que si hay que mencionar a dos, es salud y educación. La, los niños y jóvenes que tienen trayectorias complejas en general tienen problemas de salud mental que les hace más difícil controlar sus impulsos. Pero el Ministerio de Salud no
tiene la oferta necesaria para cubrir la demanda y cuando la tiene tampoco funciona. A mí me tocó llevar jóvenes al hospital psiquiátrico por problemas de salud mental y se incluye consumo de drogas dentro de esos problemas de salud mental, pero no es lo único. Y no habían camas, y cuando habían camas no había colchón, y cuando lo podían recibir después de 3 meses, la intervención duraba un mes y medio, 2 meses en el mejor de los casos, y cuando salían a la semana siguiente volvían a estar en consumo y tenías que volver a hacer la lista de espera y en esos 3 meses ya o sea, se podía morir un niño o podía cometer un delito. Y esa es la realidad con la que viven los interventores cuando están en estos casos complejos. En explotación sexual, lo mismo. O sea, los programas ambulatorios no mejoran trayectoria. La principal causa de egreso de los programas de explotación sexual ambulatorio es que cumplen 18 años y se quedan sin oferta. O sea, no, es probable que no está teniendo efecto, pero está muy bien que tengan oferta. Digo que también hay que revisar la calidad de la oferta. Y en los casos de explotación, cuando son derivados a residencia, sabemos que aumenta el riesgo de que continúe en explotación o de que una niña que no estaba en explotación entre a explotación por las redes que hay adentro de la residencia. Este es un caso que no sé si sirve tanto para concientizar del problema, pero cuando nos vacunaron a todos contra el COVID, habían distintos tipos de vacunas. Había una vacuna que tenía un 0,0001 de riesgo de generar trombos, ¿cierto? La AstraZeneca, y se dejó de aplicar. 0,0001, se dejó de aplicar. Acá nosotros tenemos dos tipos de intervención cuando hay explotación sexual. Una que es la ambulatoria y otra que es protección especializada, y ahí hay dos caminos, familias de acogida o residencia. La tasa de riesgo de entrar en explotación en familias de acogida, estamos hablando de protección especializada, en familias de acogida es 0,002. En residencia 0,06. Esto en el total de los casos. Ya tenemos dos tratamientos y en uno de los cuales la posibilidad de verse involucrado en explotación estando dentro del sistema, o sea, después de haber estado en explotación o no, es 0,06 y la otra 0,02. Tenemos el dato. Después, cuando vamos al caso específico de mujeres jóvenes, adolescentes, de 16 o más años en residencia, una de cada tres hoy es víctima de explotación sexual en residencia. Tenemos residencias, que lo dijimos la semana pasada, y el defensor, yo sé que lo sabe, y el director también. Tenemos residencias de niñas en donde el 100% de las niñas está involucrada en explotación sexual. El 100%. Y mañana probablemente va a llegar otra niña, mañana digo en el futuro cercano, va a llegar otra niña a una residencia donde la probabilidad que se involucre es altísima. Y eso ocurre hoy día. Entonces, diría que nosotros vamos a hablar de lo urgente. Está muy bien que el defensor haya hablado del sistema porque se tiene que arreglar el sistema, parte del sistema, pero si no vamos al urgente, cada día que no vamos al urgente, en el fondo hay una nueva vulneración gravísima, probablemente la vulneración más grave de derechos que es la explotación sexual infantil. Y aprovechamos de agregar un tema, porque la vez pasada no lo conversamos y esto es tan grave como lo otro quizás, que hay una exigencia en la ley de garantías que nos costó que quedara, pero quedó, de alguna manera, pero quedó, de que los niños menores de 4 años, o sea, de 0 a 3, no deben estar institucionalizados. Es un compromiso del Ejecutivo, ahí sí podemos hablar de este Ejecutivo porque vino después de la ley, entonces, un compromiso del Ejecutivo de desinstitucionalizar al 100% de los niños de 0 a 3. Y lo único que ha pasado es que han aumentado los niños de 0 a 3, porque ha aumentado toda la derivación. Pero 0 a 3 es una exigencia por ley. Y ha aumentado y no hay, vemos que han ido avanzando en la alternativa que son las familias de acogida, pero yo creo que no va a terminar este periodo y no vamos a tener mejora en esta línea. Lo más probable es que no, a menos de que pase algo que sea muy raro. Y el efecto de un niño institucionalizado de 0 a 3 años en su desarrollo es brutal. Y aquí hay cientos de investigaciones científicas que hablan del efecto que esto tiene. Así que no pudimos dejarlo pasar y no lo vimos la semana pasada porque nos concentramos en explotación. Y el último problema, en el fondo, es que las listas de espera, que ya lo hemos tratado todos también,
han aumentado 4 veces del 2021 a la fecha, la lista de espera. Nosotros tenemos dos datos, vamos a confiar en los datos del servicio. Nosotros hablamos de 80.000 en lista de espera, que es datos del Poder Judicial, y el servicio dijo 25.000 en espera y 25.000 en vías de solucionarse, pero eso significa 50.000 casos que todavía no reciben atención. Entonces, estos son para nosotros los problemas centrales. O sea, intersector, calidad de la oferta para los casos complejos, vamos a hablar solo de casos complejos, y el aumento de la demanda que hace más difícil al sistema hacerse cargo de todo, y a lo complejo ni hablar. Siguiente lámina, por favor. Y hay tres soluciones posibles, no era una menos, que esta fue la pedida, ¿no es cierto? Lo anterior era de contexto. Tres soluciones posibles. Uno, mecanismos de sanción administrativos al máximo responsable de cada servicio, pensando en el intersector, que no logre entregar la oferta adecuada solo para los casos más complejos. Ya, porque vamos a ser pragmáticos acá. O sea, tenemos un sistema que evidentemente es muy grande, estamos hablando de 240.000 casos, más 50.000 son 300.000 casos, que el sistema puede abordar desde el intersector los 300.000 casos, debería hacerlo, pero es muy difícil que lo haga, pero los casos complejos no son más de 5.000. O sea, si como Estado, como país, no somos capaces de abordar 5.000 casos, ¿para qué? O sea, ¿cómo? O sea, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo no nos podemos hacer cargo de 5.000 casos? El presupuesto público que se transfiere a niñez y adolescencia son alrededor de 30.000 millones de pesos, solo que se transfiere a privado. ¿Cómo con esos 30.000 millones de dólares, perdón, 30.000 millones de dólares al año, no podemos hacernos cargo de 5.000 casos? Cuando usted habla de presupuesto, diputada, 30.000 millones de dólares que no podemos operacionalizar para hacernos cargo de 5.000. Esto es todo el sistema, educación, salud, desarrollo social. 30.000 millones, que, sin contar con la plata que el Estado administra directamente para estos temas. Es la que se puede operar en el fondo. Dos, tener familias de acogida especializada para casos complejos. Esto ocurre en el mundo y lo preguntamos aquí, no tenemos respuesta de nadie de por qué no se ha podido avanzar en familias de acogida especializadas. Lo hablamos la semana pasada, pero no tuvimos respuesta. O sea, no entendemos por qué. La familia de acogida, ya sabemos, 500.000 versus al mes por niño versus 1.300.000 al niño. El mismo sujeto de atención, el mismo, con dos presupuestos distintos. Que esto pasa también en jardines infantiles, que hay tres tipos de jardín infantil, ustedes lo deben haber visto, los BTF, el Junji Integra, que tienen tres tipos de financiamiento distintos para un mismo niño, que tiene otros problemas administrativos. Acá yo no sé cuál es el problema. La verdad no lo sé, no lo entiendo y no hemos tenido una respuesta satisfactoria de por qué no avanzar hacia allá cuando todos sabemos que es el mecanismo más adecuado para ciertos casos que son los más complejos. Y también, o por supuesto, para los de 0 a 3 años, también sería obvio poder tener familias de acogida especializadas con el presupuesto que estamos hablando, a lo menos. Algunos casos complejos deberían tener mucho más presupuesto para poder atenderlos. Y para las listas de espera, que esto yo sé que es polémico y que está bien que lo sea, dado que hay listas de espera tan grandes y en crecimiento, y para los casos complejos donde no hay una oferta que hoy día responda, abrirse a encontrar en otros lugares que no sean los organismos colaboradores acreditados, pero bienvenidos también que participen, de una oferta más dinámica, que permita la innovación, que tenga los recursos suficientes para poder atender, y cuando encontremos la respuesta, después pasemos a los mecanismos tradicionales de contratación, que puede ser lo que existe hoy día, puede ser algo nuevo. Pero cuando hay listas de espera y hay casos complejos que están siendo vulnerados en la misma atención o que pueden estar siendo vulnerados en la misma atención, creo que se puede caminar y mascar chicle. O sea, se puede generar una oferta especializada con un mecanismo de contratación distinto, que de hecho ya ocurre, con el 80 bis, ¿no es cierto? Solo que con una medida que venga del Poder Judicial, y la idea no es judicializar 5.000 casos o 300.000 casos, no es la idea. Pero si podemos acotar un marco específico de acción, en donde permitimos la innovación, y cuando encontremos la innovación la sistematizamos y la operamos como el sistema quiere operarlo, bienvenido. Pero mientras tanto, mientras nos ponemos de acuerdo, están violando niños. Ese es el problema de no abrirse a buscar otras alternativas, porque la que tenemos hoy día no nos permite llegar con una oferta de calidad. Entonces, esto es de contexto y aterrizamos un poquito las soluciones y bueno, Marcelo ahora
va a hablar de cómo podemos aprovechar lo mismo que estamos conversando ahora, la ley de armonización, para generar algunas indicaciones que nos permitan avanzar hacia allá, rápido. Gracias, presidenta, y gracias, diputada. Gracias, Rafael. De verdad que agradezco mucho con el respeto y además creo que comparte muchas de las cosas que estamos hablando acá el defensor. Hay como bastante, o sea, el diagnóstico está, como lo hemos dicho varias veces. Ahora, lo que usted no puede entender, cómo no podemos avanzar, por ejemplo, en la familia recogida, yo tampoco lo puedo entender. Y me he pasado 3 años en esta comisión y todavía no tenemos una respuesta y es lo que uno ve a diario. Y cada día que nos atrasamos de defensor es cada día que un niño, y no, ojalá fuera uno, es cada día que siguen siendo los niños vulnerados. Le damos la palabra Marcelo Lagos. Sánchez, perdón, le cambié el No se preocupe, presidente. Muchas gracias. La verdad es que agradecemos nuevamente estar acá. Que Rafael hizo una síntesis de básicamente todos los antecedentes muy somera y muy rápida, porque creemos también, ya tenemos el diagnóstico, lo compartimos con el defensor, ha sido también muchos de los elementos claves para esta comisión el poder ir avanzando en estos temas. Sin embargo, también hay una oportunidad. Y yo quiero destacar ese hecho, porque llega acá a la Comisión de Desarrollo Social. Nosotros participamos en la Comisión del Senado ya en las postrimerías del proyecto, cuando se estaba cerrando el proyecto, y pudimos ver que hay indicaciones y hay avances significativos que pueden viabilizar muchos de estos temas que están presentes. Es cierto, nosotros hemos presentado el DESDE. O sea, no me imagino que ese sea el estándar. ¿Ah? Y para eso hay que hacer algunos cambios, y hay cambios que son importantes. Por ejemplo, no podemos tener garantes que no tengan las herramientas necesarias para hacer cumplir su rol de garante. ¿Ah? Lo hemos visto tal como lo dice Anwar. ¿Ah? Cuando nació la Defensoría, y me tocó participar en el proyecto de ley de la Defensoría, cuando nació la Defensoría no teníamos el marco jurídico de la ley de garantía. No había un piso. Y por lo tanto se establecía como una, por así decirlo, un mecanismo de persuasión a las autoridades. Sin embargo, hoy día existe un piso jurídico. Lo que pasa es que ese piso jurídico no tiene mecanismos de exigibilidad. Y cuando no existen mecanismos de exigibilidad, que sí existe, por ejemplo, para la ley de transparencia, donde finalmente negar una información le va a costar el 20% de su sueldo al jefe superior de servicio, y paradójicamente no existe cuando hablamos de los niños. Por lo tanto, el elemento fundamental o medular de todo este cuerpo jurídico es cómo ejercemos aquella potestad que va a permitir, primero, que el Ejecutivo funcione con el intersector, y segundo, que los garantes puedan cumplir su rol. Pensemos que la Corte Suprema lleva 3 años pidiendo recursos para tener una comisión técnica de niñez y familia. Entonces, ¿con qué herramientas, si hoy día los jueces, por ejemplo, los ministros de cortes de apelaciones están ad honorem y voluntariamente haciendo fiscalizaciones de nuevos cuerpos legales que no vienen con recursos asociados para hacer el seguimiento desde la Corte Suprema? Y por lo tanto, el único referente alternativo a la información que entrega el Ejecutivo son los tribunales. ¿Y qué nos encontramos? Con diferencias, evidentemente, desde las cifras hasta los niveles de seguimiento que pueden ejercer, porque cuando no es profesionalizado, cuando no existen los recursos, cuando no existe la potestad, cuando las observaciones no son vinculantes y cuando no existen mecanismos de exigibilidad de una ley tan importante como la ley de garantía, es muy difícil que se logren resultados. Y no se van a lograr resultados en este gobierno, ni en el próximo gobierno, ni en el que viene, si es que no hacemos esos cambios fundamentales. Como para no, en esta ley de garantía, si colocamos indicaciones y apuntamos hacia allá, ¿se podría, digamos, mejorar esto? En el proyecto de armonización estamos enmarcados dentro de lo que ya salió en el Senado. Por lo tanto, hay un conjunto de indicaciones que fueron acogidas del Ejecutivo. Sí. Hay unas indicaciones muy positivas del Ejecutivo, como la 85, la 37, que son indicaciones que refuerzan la fiscalización, que refuerzan los elementos. Sin embargo, hay otros temas que no se abordaron. Pero podemos abordarlo acá en la comisión. Yo creo que en el marco de las indicaciones que ustedes pueden hacer, dentro del marco de la discusión del proyecto, sí pueden hacer. Pero si no resulta en armonización,
levantar una ley adicional que tenga que ver con todos estos aspectos que no están cubiertos en armonización es también el camino más largo, Sí, finalmente. pero si tenemos la oportunidad y la subsecretaria y el director acá se han comprometido en que esta ley de armonización va a terminar, lo dijo delante usted, defensor, la primera sesión que tuvimos, de que ellos están dispuestos a mejorar para ir solucionando finalmente, así que vamos a intentarlo por esta comisión. Nosotros en lo que hemos visto del proyecto de armonización, que ustedes ya lo tienen completo como salió del Senado, por favor vamos avanzando para... hemos visto que el proyecto busca resolver los problemas de fragmentación normativa, de descoordinación, de falta de supervisión efectiva, que son temas que hemos puesto acá en la comisión, que hemos conversado acá en la comisión. Se busca implementar una atención más eficiente, más rápida para los niños, se busca perfeccionar cómo están funcionando los distintos actores del sistema de protección integral, cómo se mueven los tribunales de justicia frente a las oficinas locales de la niñez, cómo se establecen los protocolos de derivación, etcétera. Hay muchos elementos que hoy día en las indicaciones que están presentadas pueden significar efectivamente un cambio sustantivo. Sigamos, por favor. Sí, por favor. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que a ver, es complejo esto que estamos haciendo ahora porque va a venir el debate. Entonces, siento que nos estamos adelantando un debate que debería ser paralelo a la discusión de la ley. Perdón que lo diga, yo creo que lo que ustedes están aportando es bien interesante, pero en un contexto del debate de la ley que va a llegar de ahora ya al Senado a esta comisión, no sé si es muy productivo que sigamos revisando la ley que después tenemos que discutir. Yo creo que ustedes tienen que estar presentes, por cierto, estuvieron también en el Senado y solamente van a escuchar, van a hacer una lista importante de invitados donde escuchamos todas las posiciones, etcétera, y que a lo mejor analizar en la discusión de la ley la posibilidad de incluir o no, si hay cabida o no, aquellas cosas que ustedes están diciendo que, como llegaron las postrimerías de la discusión, no se consideraron, o a lo mejor está pensando por otra cosa, no lo desconozco. Lo que yo tengo claro, y por eso partí diciéndolo, es que quizá muchas de las cosas que nos ha tocado debatir en esta comisión, desde hace 3 años, pero también en el periodo anterior, efectivamente tenemos una ley que está coja, y que me alegro mucho que hoy día permita mejorarla considerablemente la ley de armonización. ¿Sí? Me gustaría quizá hacer más hincapié en la exposición, y también se lo pido al defensor, por eso le pedí que dijera qué cosas que hoy día vienen en la ley de armonización podía viabilizar aquellas quejas legítimas que ustedes tienen, porque vamos a tener ese debate, ya deberíamos partir revisando el proyecto la otra semana, no sé, la presidenta llamará a proponer invitados, como suele suceder. Y porque si no vamos a tener que volver a ver esta presentación, no sé, en un mes más, no tengo idea cuándo va a ser, pero vamos a volver a abordar esta misma discusión. Entonces quizás les pediría que nos enfocáramos más, no en la ley que va a llegar, hoy día recién la dieron cuenta, sino que en aquellas cosas que ustedes ven que ha sido la queja común, la queja constante de los parlamentarios en esta comisión, y que hoy día con esta ley de armonización van, en términos generales, por cierto, no vamos a poder entrar en el detalle, verse abordadas, solucionadas, como el tema del intersector, que está claramente en las modificaciones de la ley de armonización. Parte de la queja que siempre tenemos, no solo en esto, sino que en muchos otros temas, es la falencia que tiene el Estado de hablar entre sí. Y por cierto que el fomento del intersector en la ley de armonización es fundamental. Pero si vamos a empezar a revisar la ley, no podemos, no están el resto de los parlamentarios, no hemos hecho la lista de invitados, quizás podríamos enfocarnos más en aquellas cosas como más preocupaciones concretas. Me pareció que la primera parte estuvo perfecta porque nos da una idea de incluso el debate ideológico que cuesta tanto, pero también empezar a mirarlo, porque mejor va a venir, ¿no? Y sería bueno que viniera. Pero yo creo que como que nos estamos adelantando equivocadamente, porque vamos a volver a invitar a hablar lo mismo sí, un orden más o menos la discusión de la ley. A mí me preocupa como el formato de... Bueno, a mí me parece que es súper necesario que podamos ver lo que nos viene y estar atentos, digamos, para poder colocar las indicaciones y para ir en la línea de que las debilidades que tiene y que no están en esta ley que vamos a comenzar a revisar y que ya la vimos,
la podamos... No, déjeme terminar un segundo, pero déjeme terminar un segundo. A mí me parece que es interesante para poder trabajar, digamos, para poder enfocarnos en lo que está pendiente, así que me parece que no hay problema, digamos, que sigamos con la presentación. Sí, pero, ¿Sí? A ver, déjame presente. No, sí, lo entendí perfecto. Lo entendí perfecto. Porque yo le quiero decir. Cuando hay un debate de una ley, previamente las distintas organizaciones e instituciones. Yo también lo sé, diputada Mix. Espéreme, déjeme terminar. Dice, ¿cuál no es le la voy a idea robar suya? más de un minuto. Y en general, las organizaciones piden reuniones por ley del lobby para presentar su propuesta a los parlamentarios, así es como funciona. Entonces nosotros vamos construyendo indicaciones en conjunto, con observaciones o propuestas que nos entreguen ustedes, y a lo mejor, no sé, el 100, no tengo idea cuántas organizaciones son las que están hoy día detrás del interés de que esta salga bien, si yo quiero que salga bien. Yo creo que esas propuestas, para que tenga interés realmente, para que tenga un efecto, me parece que está como... No, sugeriría que no nos metiéramos en la discusión de la ley. Eso es lo que me pasa, que no hemos empezado a discutir. Es que lo que pasa es que no estamos hablando de la ley, estamos hablando de la presentación que hizo el defensor y de lo que falta. Y si hablamos de la ley, de lo que viene, ¿cuál es el problema, diputada Mix? O sea, no sé cuál es el temor. Acá lo que tenemos que hacer es que hagan la presentación como ustedes la tenían preparada. Yo como presidenta tengo la facultad y quiero que lo hagan porque a mí en lo personal me parece que es necesario poder abordar y poder ver por dónde podemos nosotros mejorar. Siempre que un proyecto, cuando se fue el proyecto de cuidado de esta comisión, evidentemente se tiene que mejorar. Y el Senado, ¿verdad?, lo va a tratar de mejorar y de forma transversal, lo hablamos el día de ayer, y está muy bien. O sea, esto solamente creo que hay debilidades importantes que se pueden subsanar en este proyecto que afortunadamente llegó a esta comisión, y si podemos ver más o menos lo bueno y lo que deberíamos enfocarnos, no me parece, pero en ningún caso negativo, todo lo contrario. Y si no hay más parlamentarios, perdón, diputada Mix, pero lamentablemente es la realidad. Durante toda la discusión del sistema de cuidado fuimos muy poco y terminamos siempre los mismos, entonces jamás vamos a tener un poco más de parlamentarios. A mí me interesa y creo que es importante que podamos abordar toda la... No, pero es que no estamos discutiendo la ley, estamos respondiendo a lo que menciona el defensor, y nosotros le hemos hecho preguntas, y esto es como para enriquecer lo que se viene, nada más. La armonización, yo sugiero que sea en el contexto de la discusión de la ley, que es lo que se responde. Nos hemos convocado para revisar un proyecto que todavía no se me dio. Bueno, pero... Ya, pero diputada Delgado tiene la palabra. A ver, primero yo creo que los invitados están porque la semana pasada se pusieron de acuerdo en invitarlos. Lamentablemente no estuve porque estaba fuera del país. Creo que igual es una falta de respeto invitar a alguien a exponer y después cortar su exposición. No corresponde porque los hicimos venir aquí al Congreso y es para escucharlos también. Creo que todos queremos mejorar mejor niñez, todos queremos mejorar las bases de nuestra sociedad, que son nuestros niños. No veo el problema en que nos queda media hora, porque tenemos que trabajar media hora más hasta las 7:30 terminar esta comisión, de escucharlos. La verdad no veo el problema, no vamos a debatir la ley, los vamos a escuchar, ya vendrá su momento en que tengan que venir quizá a exponer y vamos viendo. Pero en lo personal, los quiero escuchar porque escuché que también la semana pasada expusieron y ustedes estaban muy interesadas en lo que ellos habían expuesto, por ende yo también los quiero escuchar. Así que al menos yo estoy dispuesta a eso, presidente. Perdón, señor Marcelo Sánchez, puede continuar. No se preocupe, entiendo también todas las aprensiones. La verdad es que nosotros vamos a hacer un resumen general y nos vamos a concentrar en aquellas cosas que realmente pueden viabilizar las soluciones desde armonización a nuestro juicio. No voy a entrar en el detalle del proyecto, tampoco tiene mucho sentido porque ustedes van a poder revisar las indicaciones posteriormente. Entonces, por favor, vamos avanzando. Estamos avanzando. La verdad es que el proyecto de armonización va a versar sobre 6 temas fundamentales que van desde la armonización de los reglamentos, los procedimientos administrativos y judiciales. Por favor, sigamos porque la gestión de casos, las redes de apoyo, que son temas que hoy día
hemos conversado forman parte también de aquellos temas que están planteados tanto por el defensor como por Rafael anteriormente. Pone foco en la gestión programática, en la supervisión, es decir, va recogiendo muchos de los elementos que hemos conversado al interior de esta comisión y de otras comisiones, donde finalmente el proyecto de ley es bastante sólido en muchos elementos que podrían ser habilitantes para las soluciones que estamos buscando. Sin embargo, por favor, sigamos adelante para poner foco en aquello que se requiere. Hay algunos elementos que el proyecto no atiende porque básicamente en la técnica legislativa de la tramitación del proyecto, por ejemplo, de cuidado, no quedó considerado los cuidados alternativos. En la Política Nacional de Cuidados no está considerado los cuidados alternativos y particularmente las familias de acogida. Recordemos, nosotros el año pasado, justo en esta fecha, fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la consulta que hizo Argentina respecto del derecho a los cuidados y su interrelación con el resto de los derechos. Y efectivamente, uno de los problemas fundamentales de todos los países que están desarrollando políticas nacionales de cuidado es cuál es el rol que tienen respecto de los cuidados donde el Estado tiene una responsabilidad fundamental como son los cuidados alternativos. Y ahí tenemos un tema que no es menor, efectivamente se ha ido avanzando en esta definición de ir pensando que los cuidados alternativos tienen un cuidado preferente que son las familias de acogida. El mismo director lo ha planteado, se ha planteado un aumento de presupuesto, se ha planteado un aumento de plaza. Sin embargo, en este contexto de cuidados alternativos no existe una norma legal que regule, que establezca, que defina cómo vamos a funcionar con el modelo de acogimiento familiar cuando el modelo de acogimiento familiar sea el norte. Y creo que es un tema que se tiene que trabajar, se le tiene que dar músculo jurídico de tal manera de que pueda interrelacionarse adecuadamente con todo el resto de los cuerpos legales y particularmente al interior de la Política Nacional de Cuidado. Sigamos porque creo que me voy a concentrar en estos tres elementos que de alguna forma ha puesto también Rafael y ha puesto el defensor en la temática sin entrar en el proyecto de armonización, pero cuáles son los temas que quedaron pendientes en el proyecto de ley. En primer lugar, no resuelve los problemas de la oferta programática, las listas de espera, la falta de especialización y la cobertura nacional. Pensemos, por ejemplo, en materia de oferta, que hay elementos que sí son un retroceso dentro de este proceso, que es, por ejemplo, el rol que tiene el comité de acreditación. Hoy día, y ustedes fueron testigos, durante la comisión investigadora de Mejor Niñez, se estableció que el Consejo de el Comité de Expertos de Certificación básicamente no había podido cumplir su rol. Hoy día desconozco si está retomando el funcionamiento, pero recuerden que la mayoría de los consejeros habían renunciado. Y además, si uno miraba las estadísticas de cuántos organismos colaboradores no habían sido acreditados, creo que no encontramos ninguno que no hayan sido acreditados. Sí, perdón, oficiamos respecto a eso, secretario. Y yo creo que deberíamos pedir nuevamente saber qué pasa con el comité de expertos, porque tampoco para variar no han respondido, y yo creo que es relevante eso. Y un tema muy relevante dentro del proyecto de armonización es que el comité de expertos sigue situado dentro de Sename. Y creo que es muy relevante que no exista una dependencia orgánica dentro del servicio de un comité de expertos que tiene que actuar con autonomía e independencia frente a la oferta. En segundo lugar, un retroceso es que se establece la posibilidad de que no exista un miembro de ese consejo de expertos en el tema de la salud que sea psiquiatra. Y por supuesto que cuando hablamos de niños que tienen un altísimo riesgo, que requieren trauma complejo, que requieren profesionales altamente especializados en salud mental, es un retroceso, por ejemplo, que en el comité de expertos no exista un psiquiatra. Ahora, los problemas de la oferta programática son mucho más amplios. Son mucho más amplios que la definición del consejo de expertos, que la cantidad de cupos en una residencia, que la cantidad de servicios ambulatorios. Hoy día la gestión de oferta al interior de la 20032 es imposible. Y en la práctica se requiere abrir la oferta para poder resolver las listas de espera y no por la vía de resoluciones de emergencia que va a salir un costo 10 veces más caro, sino que por un mecanismo establecido que permita poder adquirir y contratar para asegurar la cobertura que se requiera en esta oferta especializada, particularmente en jóvenes y en niños de altísimo riesgo.
tal como lo decía, el proyecto de armonización por un tema de timing, pero también de inclusión dentro de los cuidados alternativos, no están implementados en un cuerpo normativo. Y particularmente delicado es porque, si bien es cierto, desde siempre las residencias fueron el sistema de cuidado alternativo mayoritario, hoy día esta cifra se invirtió y requiere estándares distintos, estándares de calidad, requiere estándares de aseguramiento de servicios básicos que estén cubiertos por el rol que ejerce el Estado. Y en esos términos, creo que es muy importante que si hay la promoción de las familias de acogida como el modelo hacia el cual debemos avanzar en los mecanismos de cuidado alternativos, debe haber un cuerpo normativo que lo avale. En tercer lugar, es que armonización recoge una necesidad que incluso estuvo presente mucho antes del servicio, o sea, estuvo en la tramitación tanto del servicio como también en la tramitación de garantía, es que la subsecretaría tuviera un rol de fiscalización. Y ese rol de fiscalización es un rol amplio, no solamente al servicio, sino también a los operadores privados que existen dentro de la administración de los cuidados alternativos. Y en consecuencia, garantizar no solamente el rol, sino que también los recursos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia para ejercer ese rol es fundamental. O sea, poder contar con auditoría externa, poder contar con acciones de fiscalización, hacerlo con estándares que puedan ser sostenibles para tanto los distintos garantes que hoy día están observando cómo se va desarrollando todo este proceso. Entonces, creo que estas son tres ideas que nos quedan y ya ustedes lo podrán analizar en el detalle del proyecto de armonización, pero creo que son precisamente unos críticos que están presentes también en estos problemas que Rafael ha priorizado como los básicos, los elementales. Una preocupación adicional, el derecho del niño, el abogado del niño es el que en la ley viabiliza todos los otros derechos. O sea, tanto en protección administrativa como en tutela judicial. El abogado del niño, según el artículo 50 de la Ley de Garantía, tiene un estándar distinto del curador ad litem. Tiene un estándar distinto de cómo hoy día se están provisionando los escasos recursos que hay y entendiendo, por ejemplo, que organizaciones como Mi Abogado, que lleva el peso, ha multiplicado por muchas veces la capacidad que tienen para representar a los niños. Y eventualmente incluso en la instancia administrativa, donde finalmente vamos a tener, por ejemplo, ingreso a mejor niñez sin una defensa jurídica adecuada. Por lo tanto, si no somos capaces hoy día de sostener la representación jurídica en los estándares establecidos en el artículo 50 de la Ley de Garantía, probablemente nada de lo que hagamos, ni los garantes, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni el Estado se va a viabilizar. Porque el primer derecho que tienen los niños para ejecutar la ley de garantía no se está satisfaciendo en la medida que no tenemos representación jurídica ni suficiente ni pertinente que esté cumpliendo con el estándar que requiere el artículo 50 de la ley de garantía. Yo diría que estos son, a nuestro juicio, los elementos que no entraron en la discusión de armonización, y creo que ahí es donde ustedes tienen una oportunidad de hacer algo. Y por supuesto que hay elementos que están asociados, que también lo ha dicho el defensor, que permitirían desde la instancia administrativa hacer que la exigibilidad fuera mayor. O sea, si nosotros pensamos en que con recursos podemos suplementar las representaciones jurídicas, podemos extender y cambiar o adecuar el rol del defensor ad litem a lo que está definido como el abogado del niño, claramente vamos a lograr por vía administrativa de generar exigibilidad a la ley que hoy día no la tenemos por vía legal. Entonces, creo de que se puede caminar y mascar chicle. O sea, tenemos que darle más atribuciones por la vía de suplementar recursos, evaluar la pertinencia del abogado del niño, y tenemos que también hacer una introducción y ojalá que se pueda dar espacio para estas indicaciones donde finalmente atendamos a los problemas que existen y que no quedan resueltos hoy día en armonización, siendo que hay muchos elementos dentro de armonización que sí resuelven aspectos que son fundamentales, en especial en materia de fiscalización. Eso, presidente.
Le agradezco por su presentación, Marcelo Sánchez. La verdad que para mí usted es un gran referente en materia de la niñez. Lo he visto en varias columnas. Me parece muy bien el compromiso que ha mostrado por la infancia, y por lo mismo para mí un honor tenerlo acá en esta comisión. A lo mismo con Rafael. Y creo que hoy día hay personas en esta comisión que van a ser capaces de luchar para que este proyecto que ha llegado y que tiene muchas cosas positivas, lo podamos enriquecer para que de una vez por todas podamos tener, digamos, las garantías de que va a hacer realmente un impacto y va a ayudar a los niños en todas estas debilidades que tenemos con la Defensoría y con todas las vulneraciones que se están llevando a cabo con nuestros niños de protección. Así es que no sé si alguien tiene alguna pregunta, diputada Delgado. No, presidenta no, pero sí debemos entender que no estamos hablando de una mesa, no estamos hablando de plata, estamos hablando de nuestra sociedad y nuestros niños. Solo quería decir eso y vamos a trabajar para que de verdad logremos algo. Y también recuerdo que vimos con el defensor de la niñez poder trabajar desde ya el presupuesto que necesitan para el próximo año. Me gustaría que eso quede en tabla, presidenta, cosa que es cuando trabajemos el presupuesto podamos defender artículo por artículo. Gracias. Sí, yo creo que eso es importante. Siempre lo he mencionado, cuando tenemos el presupuesto es bueno poder tener un contacto ahí con el defensor, con el ministerio, que nos digan dónde colocar nosotros el foco. Bueno, igual a veces colocamos el foco en algunos temas que no resultan, pero por lo menos intentarlo. Así que muy bien, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, agradecidos de ustedes, defensor, de todos los invitados, esta se levanta.